Buenas a todos, ¿cómo están? Muy buenas a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sidoxia Radio, este espacio en el cual pues nos reunimos para opinar sobre temas concernientes a la psicología, humildemente desde nuestros enfoques, nuestras experiencias, y tratando pues de dar una contribución a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan por medio de estas plataformas virtuales, esperando que sea de su mayor agrado. Agradecerles también, ya tenemos más de 10 videos subidos, ha tenido una buena acogida. Sus comentarios, sus suscripciones, todo eso los valoramos bastante y esperamos que se vayan sumando. Como también nosotros vamos sumando participantes, invitados a nuestras transmisiones. Y justamente pues el día de hoy nos encontramos con un invitado de lujo, que ya lo pueden ver. Una persona con la que he tenido el gusto de trabajar, un psicólogo clínico de nuestra requerida Facultad de Ciencias Psicológicas de acá de Guayaquil, Ecuador, con quien vamos a trabajar en este día, pues un poquito sobre bueno, un tema que ya lo iremos manifestando más adelante. Pero primero quisiera darle la bienvenida a José Rivadeneira, psicólogo clínico, y pues unas palabritas de él como para tener una presentación y poder iniciar este episodio. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Clever? Para mí es un gusto. De hecho, sigo a Sidoxia Radio desde el primer capítulo y en algún momento esperaba poder formar parte. Para mí es un honor porque también te conozco igual como profesional. Tuve el grato recuerdo, tengo todavía los gratos recuerdos de haber trabajado contigo y pues nada, pues para mí es un honor poder estar aquí y hablar de lo que podamos, ¿no? Compartir desde nuestra experiencia sobre diferentes problemáticas. Así que gracias por la invitación. Ok, el gusto es nuestro, de parte de todo el equipo de Sidoxia. Y cuéntanos un poquito cómo inicia tu trayecto acá por lo que es la psicología, qué te motivó a estudiar esto y cómo te fue a lo largo de la carrera. Ah, es larga la historia. No sé si nos alcance en 30 minutos. Es muy importante, ¿sabes? Porque recuerdo que cuando yo me decidí por estudiar psicología, estaba en quinto curso del colegio y el rector de mi colegio, cuando se enteró que yo iba a estudiar psicología, frente a otros compañeros, me dijo, estoy seguro. Bueno, él nos formaba para ser administrador de empresas, para ser ingenieros comerciales, yo qué sé, cosas administrativas, pues, ¿no? Recuerdo que cuando él se enteró que yo iba a estudiar psicología, él frente a algunos compañeros me dijo, recuerde lo que le voy a decir, usted de aquí a unos años va a vivir bajo un puente. Me va a decir en qué puente para irlo a visitar, ¿no? Porque usted no solamente se va a comer la camisa, sino que también se va a comer los zapatos como psicólogo. Recuerde lo que le estoy diciendo. Para mí fue un desafío personal. Quizás en ese entonces, a mis 17 años, no tenía clara la película y le guardaba cierto resentimiento, ¿no? O sea, lo que menos quería eran ese tipo de palabras, pero fue un gran desafío y desde ahí más que nunca, pues fui de completo a la carrera y creo que tomé la mejor decisión. Pero eso fue mi inicio, o sea, eso fue lo que me motivó, ¿no? De hecho, ¿por qué llego a la psicología? Porque recuerdo que un profesor de computación en el aula nos decía, si ustedes en algún momento desean recibir alguna crítica constructiva, algún consejo, ¿no? Aunque sabemos que de pronto los psicólogos no aconsejamos, pero en ese entonces, pues manejando ese lenguaje, él decía, ustedes pueden acudir donde él. Entonces me quedó la intriga, ¿no? Porque él decía, a mis otros compañeros les decía, tú puedes ser un buen ingeniero en sistemas, tú puedes ser un buen diseñador gráfico y tú puedes ser alguien que puede trabajar con personas. Entonces comencé a investigar y ahí encontré algunas carreras, ¿no? Trabajo social, medicina, psicología, y dije, psicología, vamos a intentarlo. Y ahí fue pues cuando le dije a mi rector que iba a estudiar psicología y pasó lo que pasó. Pero no me arrepiento en lo absoluto. Creo que el camino que he tomado y donde estoy ahora es exactamente donde hubiera querido estar hace, ¿cuánto? Desde el 2008 creo que pasó, no, 2007 creo que fue eso. Entonces, creo que no me arrepiento. Y no estás bajo un puente. Y no estoy, que sin duda no estoy bajo un puente. Sin duda no estoy bajo un puente. Y creo que me arriesgo a decir
que a mi corta edad he alcanzado cosas que otros compañeros, aunque pueda sonar un poquito sobrado, no sé, me siento orgulloso de lo que estoy alcanzando hasta el momento. Ya me siento orgulloso de eso, siempre con los pies bien en la tierra, siempre recordando de dónde vengo, mis raíces, y tratando de ser en la medida que sea posible humilde. Entonces, eso. Ok. Eso. Entonces, así nace este psicólogo clínico de nuestra patria. ¿Y qué enfoque maneja José Rivadeneira? A ver, creo que todos nos formamos en la universidad como cognitivos conductales, ¿no? O sea, no nos engañemos, ¿ya? Ese es el enfoque que predominaba. Pero y yo les digo a mis pasantes hoy en día que en la universidad yo iba tocando las puertas y pidiendo que me permitan unos minutos hablar de la santa palabra de Cavallo. O sea, para mí había, no sé si recuerdas que en la universidad venía un libro de como de 500 páginas, que era una compilación de Vicente Cavallo de todas las técnicas cognitivas conductuales. Entonces, para mí esa era la Santa Biblia, y tuve la oportunidad de tener excelentes profesores. No sé si se puedan decir los nombres. Dilo. Sí, bueno, en este caso Pedro Vargas, que pues él era, bueno, es todavía muy, muy firme en su enfoque. Tuve la oportunidad de ser su estudiante. Y Franklin Andrade, que aunque no maneja pues este enfoque tan cognitivo-conductual, sino es más de la línea humanista, también igual aprendí bastante de él. Entonces, creo que me formé por esa línea, ¿no? Cognitivo-conductual, humanista, y así salí en el 2013 de la universidad. Y creo que los primeros años, donde tuve la oportunidad de trabajar en un centro gerontológico, manejaba esa misma línea. Creo que el enfoque humanista me sirvió bastante ahí, en el trabajo con adultos mayores. Pero poco a poco comencé a conocer otros enfoques. Y entre esos empecé a meterme en las neurociencias. Y la primera especialidad que tuve, por así decirlo, fue en terapia EMDR, que hoy se la conoce como terapia de tercera generación, que para algunos, pues, son las terapias de tercera generación para algunos, sobre todo para los psicólogos clásicos, los de la vieja escuela, con los que he tenido la oportunidad de conversar, no son tan bien vistas, son como que un poquito satanizadas, pero es lo que vende hoy en día y realmente tienen bases muy, muy buenas. Tienen suficiente respaldo científico. Entonces la terapia de MDR es la primera probadita que yo le di a esto de las neurociencias, y me comencé a formar en eso, comencé a practicar en mi ejercicio privado y en el trabajo también este tipo de terapia, y me gustó, me quedé con eso, profundicé un poquito más y encontré la neuropsicología, que es una maestría que yo hago años después, y con la cual yo pues ejerzo en mis trabajos a nivel particular. Ok. Bueno, esto nos lleva pues al tema de hoy. El tema de hoy pues tiene que ver un poquito, está relacionado con el primer episodio que tuvimos en Sidoxia con Rosa Lux sobre el tema de la depresión y el suicidio. Entonces vamos a abordar un poquito los protocolos, la línea de trabajo en cuanto al suicidio, a las ideas suicidas, perdón. Entonces, cuéntanos un poco de tu enfoque, de tu experiencia, tanto en la parte privada como en la parte pues, de tu ya institución donde te encuentras laborando. Un poquito háblanos sobre el suicidio, cómo lo concibes tú, cómo lo trabajas, desde qué punto de vista se aborda, etcétera. A ver, sí, sin duda alguna, en la institución en la que me encuentro hoy en día, que de hecho ya le consulté a mi compañero en el trabajo y me dijo, sí, puedo hablar de esto. En el Instituto de Neurociencias tenemos la iniciativa Anima EC, en donde manejamos un formato de líneas de ayuda, ¿no? Las líneas de ayuda siempre han existido, como te lo estaba mencionando antes de iniciar el video, y manejan un formato, por así decirlo, de primeros auxilios psicológicos, que es otra especialidad, de hecho, que vos y yo tuvimos la oportunidad de hacer en el anterior trabajo en el que estaba, y me fui también perfilando por esa línea, intervención en crisis, intervención en trauma, porque MDR también es esto, es de intervención en crisis y en trauma, y intervención en emergencia, primeros auxilios psicológicos, psicología de emergencia. Entonces,
tuve la oportunidad de empatar estas dos especialidades, ¿no? EMDR, que es neuropsicología, orientado a la intervención en crisis y trauma, y esta otra especialidad que es primeros auxilios psicológicos e intervención en emergencia. Entonces, creo que fue la mejor, fue la mejor, la mejor decisión que pude haber tomado de perfilarme por estas dos especialidades, porque tienen sinergia, o sea, son bastante compatibles. Y eso es básicamente el modelo que manejamos en Anima IC. Es un modelo orientado a brindar contención, primeros auxilios psicológicos a personas que están atravesando por momentos de crisis, entendiendo la crisis como esta situación que puede ser, bueno, valga la redundancia, crítica, conflictiva, que se puede escapar de las manos de una persona y que por sí misma no la pueda resolver, ¿no? Entendiendo en esto, pues, cuadros clínicos muy severos, desde muy sencillos a muy severos, de depresión, de ansiedad, de estrés postrauma, duelos que estamos teniendo muchísimas llamadas de duelo en estos últimos meses y es alarmante la cifra que recibimos diarias de personas que están tratando de luchar con esto, ¿no? Entonces, pero es lo que hacemos, intervención en crisis. Okay. ¿Qué tan difícil es para ti, para ustedes, la detección de casos? ¿O cómo enseñarle a la comunidad a detectar un caso de una persona que esté con una idea suicida que pueda llevar a una crisis? Bueno, a ver, empezando porque nuestra sociedad todavía tiene bastantes mitos, tabú, está bastante estigmatizado el tema del suicidio. Si bien es cierto, instituciones públicas y privadas se encargan bastante de luchar contra eso, ¿no? De desmitificar estas concepciones o estas creencias erradas que se tienen sobre el suicidio, pero tenemos por un lado a la población que avisa que se va a matar y que es por la sociedad mal vista, porque dicen, no, solamente está amenazando, no lo va a hacer, ¿no? Todavía los que piensan eso erradamente. Y tenemos los otros que se alertan y dicen, oh, ok, espérate, necesita ayuda. Pero también está el otro grupo de personas que están atravesando por estas conductas suicidas o intentos autolíticas o ideaciones suicidas y no avisan, están callados. Entonces, sí es importante que la comunidad aprenda a reconocer esto. O sea, yo creo que las instituciones públicas y privadas tienen que enfocarse más en programas de promoción de la salud mental orientada a la identificación, detección, evaluación de casos, en adolescentes sobre todo, de la conducta suicida. Que entiendan que personas que pasan, por ejemplo, no puedo generalizar, pero que pasan riéndose todo el día, que uno diría, mira, él está muy bien, qué bonita que es la vida de él, pero por dentro están totalmente devastados. Y si nos ponemos 30 minutos, 15 minutos a hablar con ellos, nos damos cuenta de toda esa carga realmente que están guardando por dentro, ¿no? Algunos indicadores, por así decirlo, que nos podrían decir, esta persona podría tener riesgo suicida, es que tienden a aislarse, por lo general, ya, o tienden a tener una postura bastante, bueno, demasiado exageradamente positiva ante determinados hechos, pues no ocultan su dolor con sonrisas, ocultan su dolor con una excesiva alegría, llegan a la casa y pues son otra historia. Suelen, dentro de sus conversaciones, suelen lanzar frases como ya estoy cansado de todo, ¿no? Que uno diría, cualquiera podría decir eso, pero si le preguntamos, ¿de qué estás cansado realmente? ¿Qué es todo? Estoy cansado de vivir, ¿no? Entonces, cuando nos damos esos minutos, esos segundos para preguntarle, para que especifique realmente esa pregunta, es que podríamos darnos cuenta que realmente estamos hablando con una persona que no está bien, que de pronto está teniendo ideaciones o que ya ha tenido intentos autolíticos. Entonces, es importante que nos demos la oportunidad de no juzgar a estas personas que de pronto puedan estar atravesando por momentos de depresión y para escucharlos sin señalarlos, para escucharlos simplemente con el objetivo de demostrarles que estamos ahí y no buscamos absolutamente otra cosa que verlos mejor. Ya, muy bien. Esto especialmente para los familiares, para los amigos, que puedan de alguna manera
detectar esto. Y bueno, una vez que ya se logra detectar y que la persona llega a- al sitio donde ya se está aplicando alguna intervención, ¿de qué manera trabajan ustedes este tema? Ya. Y partiendo de que somos una línea de ayuda, las intervenciones son vía telefónica. ¿Ya? En este caso, la persona que necesita intervención en crisis, que necesita hablar, ¿ya? De pronto no necesariamente es porque necesitan recibir psicoterapia. A veces el simple hecho de hablar hace que uno se sienta mejor, pues, ¿no? Si nos vamos un poquito a esos procesos catárticos y todo lo demás. Pero nos mantenemos en ese formato, vía telefónica, como una línea de ayuda en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando identificamos que hay riesgo en esa llamada telefónica, cuando identificamos que hay riesgo, nosotros tenemos convenios con otras instituciones, por ejemplo, con el Cuerpo de Bomberos, ¿sí? En donde cuando el riesgo es muy grave, automáticamente, y esta persona no se puede movilizar a nuestra institución, automáticamente ellos van, lo transportan, ¿eh? Y lo ingresan por emergencia. O en el caso de que el riesgo no sea tan grave, que esté controlada la situación o que a través de la intervención que se realizó se logró contener la emergencia, se los canaliza a servicios del instituto, ¿no? De pronto de consulta externa para que ellos empiecen un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Pero sin importar la situación, tratamos en la medida que sea posible de que no sea la única llamada que tenemos. También nos preocupamos por realizar llamadas de monitoreo para ver si después de una semana o después de un par de días la situación se mantiene y buscamos otras estrategias, o si la situación ya ha mejorado y podemos irnos desvinculando o podemos irle dando el alta a este pacientito, a este usuario. Ya. ¿Dificultades que hayan tenido o que tengan más comunes en estos casos? Si nos vamos desde lo macro, no hay una política pública que esté orientada a la prevención del suicidio. No hay. No sé qué le pasa a nuestras autoridades. No existe. No hay nada por escrito. No hay leyes que puedan proteger. Hablando de líneas de ayuda, nosotros nos estamos manejando con estatutos o normas de líneas de ayuda internacionales, ¿ya? Que quizás a la hora de la hora, cuando ya se ejecute algo acá, estemos haciendo algo malo, ¿no? De pronto basado en nuestra realidad nacional, pero es lo que hay. Entonces, tampoco podemos esperar nosotros cruzados de brazos a que a nuestras autoridades perdón, casi digo una palabra, casi una palabra, se les antoje a sentarse y decir, bueno, pues ya basta de hacer tantos lineamientos y protocolos que quedan en papel y sentémonos a hacer las cosas bien, o sea, creamos una política pública. Bueno, en algún momento llegará, pero hasta eso nosotros estamos, en la medida que nos es posible, haciendo lo que podemos con lo que tenemos, ¿ya? Y en ese proceso vamos aprendiendo, en ese proceso vamos diseñando nosotros como instituto bastantes protocolos, estrategias. Vamos ahí, vamos trabajando, vamos aprendiendo en el camino. Pero sí han habido muchas dificultades. Por un lado, no tenemos de pronto un apartado legal en el que podamos justificar nuestro trabajo o defender nuestro trabajo, pero también por otro lado tenemos la falta de cooperación por otras instituciones. ¿Sabes? Siempre aparece otra institución de la nada que, como ve que tú estás haciendo esto, también lo quieren hacer, ¿no? Y es como que yo también lo hago para la foto y lo dejo de hacer. En lugar de unir yo qué sé, fuerzas, ¿ya? Son estas pequeñas cositas, ¿no? que tienen que ver con cosas políticas, mediáticas, con la falta de compromiso por parte de autoridades para el desarrollo de una política pública, con la falta de interés por parte de instituciones tanto públicas como privadas, ¿ya? De enfocarnos en esto, porque yo, si algo lo dije, de hecho en otro podcast que va a salir en algún momento, aquí la salud mental en nuestro país es drogas y no es nada más. Quizás esté exagerando, quizás esté generalizando, quizás no sea así, pero si nos ponemos a ver las noticias, si nos ponemos a leer lo que haya por ahí de psicología en nuestro país, es drogas, ¿ya? ¿Qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con los trastornos mentales graves? ¿Qué pasa con la conducta de suicidio en adolescentes? Al día, solo para que te hagas una idea, al día, nuestra línea de ayuda, Ánima SE, está atendiendo de 10 llamadas diarias. Por lanzarte un aproximado, 5 son menores de edad. Y de esos 5 menores de edad, 3 tienen intento suicida.
Y de esos 3, me arriesgo a decirte que son por abajo de los 15 años de edad. La semana pasada tuvimos un caso de no puedo, obviamente por confidencialidad y privacidad, no puedo dar nombres ni darte detalles del caso, pero era de 11 años que quería acabar con su vida. ¿Ya? Entonces, la realidad está ahí. ¿Qué es lo que nos está pasando como instituciones? Que de pronto estamos mirando para otro lado o estamos enfocados en otras problemáticas que no por eso no son tan importantes. Creo que todas las problemáticas son importantes como tal, pero creo que deberíamos dejarnos por un momento deberíamos dejar la parte política, mediática a un lado y enfocarnos en lo que realmente está pasando hoy en día, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? ¿Qué está pasando con nuestros adultos mayores? También hemos tenido muchísimos casos de adultos mayores que están mal. El aislamiento les ha pegado peor todavía, ¿ya? Y hay ideación, hay intentos suicidas en ellos. Ya, y en cuanto a los profesionales, ¿qué dificultad existe entre ustedes, entre sus equipos, a la hora de trabajar con estos casos? Y en estas condiciones también, pues, porque a veces no hay contacto directo y de pronto puede generar algún tipo de malestar en el terapeuta, el querer estar ahí, el querer hacer más. ¿De qué manera se preparan para esto y qué dificultades han tenido? Ya. El equipo, por lo menos el equipo que tenemos conformado para las líneas de ayuda que van desde profesionales y voluntarios, estamos constantemente formándonos. Y de hecho tenemos el respaldo de organizaciones internacionales. Hace un par de meses se hizo un convenio con Worldwide Befrienders, que es una organización internacional que también se dedica a la prevención del suicidio, y ellos nos respaldan y nos capacitan también. Entonces, estamos formándonos. Nuestro equipo, particularmente nuestro equipo, no te puedo hablar de otras instituciones, pero nuestro equipo de profesionales está en constante formación y capacitándose y preparándose para esto, porque no hay especialistas en suicidio. Creo que si por ahí hay uno en todo el mundo, es un mexicano que de pronto mi jefe me estaba comentando la vez pasada, que de hecho lo has de conocer, del Instituto de Neurociencias, pero persona que te diga hoy en día, yo soy especialista en suicidio, yo dejaría el beneficio de la duda. Creo que no nos forman. En la universidad no nos formaron para atender estos casos. En la universidad nos dieron conceptos generales y nos mandaron desnudos al mercado. ¿Ya? Esto lo vamos aprendiendo en la práctica. Y la literatura que hay sobre prevención de suicidio, que de hecho ahora mismo continúa en eso, o sea, la literatura que hay sobre prevención de suicidio es literatura de otros países, son otras realidades y son de hace muchos años atrás y es literatura que se está construyendo en el tiempo, ¿ya? No hay todavía un método específico que te diga, mira, ¿sabes qué? Esta es la correcta intervención para casos de suicidio. Esto es lo que tú tienes que hacer y está salvando la vida. La literatura te dice que vamos aprendiendo en el camino sobre esto a la hora de hacer intervención. Hay organizaciones nacionales, ONGs, que le han estado dando bastante movimiento a esto de la prevención del suicidio. De hecho, una de esas es a la que pertenezco como voluntario desde el año pasado, creo. Y se mueve full en este tema de prevención del suicidio, de CEPACET, que es la Sociedad Ecuatoriana de Psicotrauma, Emergencias y Desastres. Entonces, ellos, por ejemplo, son una de las pocas instituciones que están ahí, metidas en el campo, que están constantemente capacitándose y capacitando a profesionales que están interesados en estas áreas. Entonces, pero es reducido el campo, ¿sí? Son reducidos los profesionales que están comprometidos con estas áreas específicas. ¿Por qué? No sé, de pronto les gusta trabajar más con drogas, no lo sé, pero creo que esta área te cambia la vida. Creo que trabajar con personas que están atravesando momentos de crisis, momentos de emergencia, te cambia. Creo que como profesional te ayuda a madurar muchísimo más porque te ayuda a valorar la vida de otra forma. No sabría cómo explicártelo, pero en estos 3 meses que voy trabajando con personas con conducta suicida, te podría asegurar que aunque he aprendido muchísimo, todavía me falta bastante por saber. No te podría decir cuál es el método preciso para trabajar con ellos, pero te podría decir que en la medida que nos es posible, estamos haciendo lo humanamente imposible para salvar vidas.
Eso es lo importante, que, que se empiecen a tomar iniciativas y que poco a poco los demás se vayan sumando a esto. ¿Qué consejo le darías a los padres de familia, sobre todo, con este tema que lo mencionaste, que es muy, muy preocupante, el tema de los adolescentes? ¿En qué deberían ellos centrarse? ¿En qué deberían enfocarse para poder detectar de pronto que hay algún problema con sus hijos? Creo que dedicarles más tiempo a ellos, ¿sabes? Porque de las llamadas que hemos tenido de adolescentes, te podría decir que el 80% en su, en su comunicación nos dice que pasan solos en casa, nos dice que tienen miedo de decirle las cosas a sus padres por miedo a que les vayan a reprender por pensar esto, ¿sí? Entonces, creo que los papás deberían... es difícil porque nosotros mismos en nuestro día a día solemos juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, decirle a un papá que no se ponga en esa postura por un momento es complicado, ¿no? Sobre todo porque es el hijo y se preocupa por ellos, pero uh, creo que de manera general podría decirles a ellos que les dediquen más tiempo a sus hijos, que los escuchen sin juzgar, que el hecho de que ellos les comenten que están teniendo este tipo de ideas de hacerse daño, no significa que sea un trastorno como tal, porque hay personas que dicen, no, es que mi hijo está trastornado, piensa esas cosas. No, en absoluto. ¿Ya? Y dedicarles tiempo, pasar tiempo en familia. No hay que recriminar ese tipo de pensamientos, no hay por qué satanizarlos, es simplemente averiguar por qué se sienten así. ¿Ya? Hay algo que también se maneja mucho en esto y es la terapia. Por ejemplo, si tuviera que ampliarte un poquito una de las preguntas que me hiciste anteriormente, de qué enfoques son los que utilizamos aquí. Por ejemplo, en la intervención de conductas suicidas, en este aprendizaje continuo, y creo que me estoy desviando un poco en la pregunta, pero antes de olvidarme, usamos, bueno, EMDR, que se utiliza bastante, utilizamos también DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, utilizamos EFT, que es la terapia focalizada en la emoción, ¿sí? Y utilizamos lo cognitivo-conductual, que es lo que pues, la literatura respalda que te da mejores resultados, pues, ¿no? Entonces, va por ahí, va por esa línea y el enfoque de primeros auxilios psicológicos, esos son los enfoques que por lo general usamos en las intervenciones en crisis y dan buenos resultados, ¿ya? Sobre todo para contener esa emergencia. Bien, entonces regresándolo a los padres, eso, escuchar, una escucha activa, sin juzgar, dedicarle más tiempo a ellos, compartir más tiempo con ellos y si detectan algún indicador de riesgo, que puede ser el aislamiento, que puede ser un cambio de conducta muy drástico, de pasar feliz en un par de horas, estar completamente desesperanzado, llantos ocasionales que pueden existir, cambios en el apetito, cambios en el sueño, el peso también, bueno, al cambiar el apetito, el peso también por ende va. La pérdida de interés por hacer actividades, bajar en las notas. Entonces, esos son pequeños indicadores que cualquier persona diría, ni muchachito malcriado, ¿no? De pronto no pones atención, pero si nos sentamos una media hora a conversar con ellos, ¿por qué está pasando eso? Quizás terminemos llegando a eso, ¿no? A que es un indicador posiblemente, estoy diciendo que siempre va a ser así, posiblemente de un cuadro de depresión, de un cuadro ansioso, ¿ya? Y entonces, sentarse, escucharlos, pasar tiempo con ellos, no juzgarlos, compartir. Eso. Y justamente esa parte de escuchar sin juzgar es, creo que el mayor error que suelen cometer los padres a la hora de darle tiempo a sus hijos, porque algunos me dicen en mi experiencia, pues me dicen que sí hablan con ellos, pero cuando hablas con el adolescente, pues te das cuenta que no es una conversación fluida, una conversación tranquila, relajada, natural, sino que es una conversación prácticamente de aquí a acá, o sea, Claro. juzgando, tratando de dar órdenes, y por qué no haces esto, por qué no haces lo de acá, recriminando,
Y O eso, en tus tiempos yo no hacía eso, o de ajá, ti yo no hubiera hecho eso. Entonces, sí, bueno, eran otros tiempos, eran otras realidades. Cada persona tiene recursos personológicos totalmente diferentes, puede reaccionar diferente a cualquier evento, ¿sabes? Pero, y logran el efecto contrario. Entonces, ujú, les suelo decir a los padres, ustedes tienen que en ese momento ser amigos de sus hijos. Cuando ustedes hablan con un amigo, ustedes no juzgan. Su amigo les puede contar un montón de cosas, de tonterías, de anécdotas, de cosas que hicieron la noche anterior, y uno lo escucha y al final pues da una opinión. Pero es diferente cuando se trata de un hijo. El hijo apenas empieza a hablar, pues ya está el otro, el papá pues con el, con el libro moral ahí enfrente como para recriminarle todo. Y ella ahí le quita totalmente la motivación para seguir hablando. Y es por eso que no sienten las ganas de hablar con ellos, porque de entrada saben que no les van a escuchar o que les van a escuchar, pero enseguida les van a parar y a recriminar todo lo que ellos están diciendo o haciendo. Y eso es que no lo hacen en mal plan, no lo hacen en mal plan. O sea, no soy padre, pero supongo que cuando me toque ser papá, es esa preocupación, es mi hijo, y que de pronto me esté diciendo que ha pensado en quitarse la vida o que ya lo ha intentado, pues yo no sé cómo reaccionaría en ese momento. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo sé cómo reaccionar con mis pacientitos cuando me llaman. Yo sé lo que tengo que decirles, pero si fuera un hijo el que me estuviera diciendo eso, es muy probable que me quede en blanco y que todo lo que sé, toda la literatura, todo lo que me he metido, todo lo que he aprendido, todo lo que he puesto en práctica con mis pacientitos no funciona en ese momento. ¿Ya? Entendemos que los padres puedan ponerse así, pero es importante también que piensen muy bien en lo que se dice, porque el adolescente, más aún cuando está en estas situaciones de riesgo, suele ir con muchos escudos. Entonces cuando recibe una crítica o cuando siente que lo están juzgando, entonces, bueno, me voy, hasta luego. ¿Ya? Pues, hay que pensarlo muy bien. Entendemos la preocupación de ustedes como papitos, pero siempre es muy, muy importante manejar un lenguaje claro, un lenguaje muy asertivo con ellos y sobre todo la escucha activa. Más que hablar, ellos no quieren que ustedes estén ahí hablándoles, hablándoles, hablándoles. Ya habrá tiempo para eso después, ya habrá tiempo para esos sermones, para esos consejos. En ese momento lo que ellos quieren es ser escuchados. Eso es lo importante. A veces el no decir nada y simplemente sentarme al lado de mi hijo a escucharle todos sus problemas, funciona. Y es santo remedio, de hecho. A veces de eso, esa descarga que ellos pueden tener a través del diálogo y una conversación casual, puede ser santo remedio. Eso. así es. La adolescencia es una etapa en la cual la persona busca identificarse, busca sentirse escuchado, sentirse comprendido, y muchas veces los padres no se dan cuenta que con su actitud muy rígida suelen ocasionar pues, que ellos se alejen y busquen modelos en otros lugares, en redes sociales, en grupos musicales, que para ellos es algo muy positivo. Y obvio lo son, porque uno ve cosas en Facebook, ve artistas, ve cosas, pero ellos están mostrando lo mejor de ellos. Entonces, el adolescente se identifica bastante, idealiza esos grupos, el pop coreano, por darle un ejemplo, que es muy común entre los adolescentes ahora. Ellos ven esas figuras que están todos súper bien, que están chéveres, que no tienen problemas y todo lo demás. Obvio, les parece más atractivo. No hay una retroalimentación, ellos solamente ven lo que les están mostrando. Yo a veces le digo a los adolescentes, si se fueran a vivir con ellos, se darían cuenta que ellos también tienen problemas, también tienen sus cositas, y tampoco de pronto a la larga, quizá no les guste tampoco vivir con este tipo de personas. Entonces, el consejo para los padres siempre es ese. Hay momentos para adoptar en el hogar. Aprendan un poquito a usar el rol de amigo, porque a veces ellos necesitan eso, un amigo que los escuche y que les dé tiempo. Y que no den por hecho que es simplemente una amenaza, ¿no? Cuando se tumben con un adolescente de, papá, ¿sabes qué? Pues me quise matar la vez pasada. Nah. Sí, si lo hubieras querido hacer, ya lo hubieras hecho. El peor error que pueden cometer, es lo peor que pueden decir, ¿ya? Eso es un indicador. Eso es un indicador. Y como papitos, debería más bien, en lugar de no parar bola porque puede ser una amenaza, que no es una amenaza, por él, no es una amenaza,
Porque también tenemos el parasuicidio, pero bueno, eso podríamos irnos de largo de pronto en otra ocasión. Pero no lo vean como una amenaza o como una niñería o como manipulación, no lo vean así. ¿Ya? Esa es la palabra, mejor dicho, no lo vean como una manipulación, más que como una amenaza, no lo vean como manipulación por parte de sus hijos. Eso es un indicador de riesgo, ¿ya? Y de pronto, el hecho de que haya tenido el coraje para decirle eso a ustedes como padres de que se intentó matar en algún momento, debería a mí como papá ponerme en alerta y decir, ok, o hago algo en este momento o puede que después ya no pueda hacer nada. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, no suponer, no dar por sentado las cosas y no minimizar este tipo de acontecimientos que pueden pasar. Ok. No, para ir finalizando, y antes, mientras yo digo unas palabritas, quisiera que vayas pensando en, como para que la gente se empape un poquito más del tema, lo vaya analizando mejor. ¿Alguna película que tenga que ver con la temática del suicidio que te parezca interesante? Ándalo pensando mientras yo voy diciendo un poquito algunas cosas. En la descripción vamos a dejar los links para lo que es el tema que maneja José, las líneas de ayuda, los canales de comunicación, los sitios donde pueden ingresar ustedes y obtener más información sobre la temática de suicidio, de prevención de suicidio, así como también canales sobre José, sobre lo que él se dedica, lo que él hace, toda su información pues la vamos a dejar en la descripción. Y como él lo acaba de decir, hay muchos temas, hay muchas cosas que podemos hablar acá, por lo que desde ya le hacemos la invitación para participar en nuevos episodios, para tratar otros temitas que acá pues contamos con una persona de gran experiencia, de gran conocimiento, como ya se dieron cuenta, que nos puede enriquecer bastante este espacio, ¿ya? Entonces, ¿alguna película, algo que la gente pueda un poquito ver en su tiempo libre y conocer un poquito más sobre esta temática? Sí, sabes que sí, y me da risa mientras estabas hablando, me estaba un poco riendo porque hiciste el comentario de esta afinidad por el K-pop y estas cosas, ¿no? Porque básicamente la que tengo que recomendar es una película animada japonesa. Estaba buscando en internet cómo es en español, esa Silent Voice en inglés. De hecho, estuvo en el cine hace 2 años. Eh, Supongo que en español la encuentran como una voz silenciosa. Está todavía en Netflix, me parece. A Silent Voice, una voz silenciosa. La trama es más o menos de una nena que es sordomuda, ¿verdad? Y que en sus primeros años de la escuela le hacen bullying por parte de los compañeros. Y uno de ellos en particular se pasa un poco de la raya y es tachado por todos los demás, que también le hacían bullying, ¿no? Pero dice, no, ok, tú te pasaste de la línea. Entonces, eh, la nena se trató de suicidar en algún momento por eso, por el bullying que recibía, y luego él se trata también de suicidar por todo el rechazo que tuvo por parte de los otros compañeros que también le hacían bullying a la nena, pero él no entendía, ¿no?, qué es lo que estaba pasando, porque en ese momento todos se voltearon en contra de él. Es muy interesante, la trama es muy buena, es animada, así que supongo que puede ser mm, agradable para cualquier edad, ¿no? Incluso amigable también y de fácil entendimiento para niños y adolescentes. Ok, entonces vamos también a dejar este link en la descripción sobre esta película para que un poquito puedan verla, puedan analizarla, veanla con sus hijos, tómense un tiempito para analizar esta temática que es muy importante. Como ya lo dijo José, salud mental no es solamente la cuestión De de drogas. violencia, de adicciones, no solamente es eso, hay muchos temas más por hablar, hay muchos mitos todavía por derrumbar en lo que es salud mental. Y bueno, hay bastante que comentar acerca de eso. Pero el día de hoy hemos tratado sobre esto, sobre las líneas de ayuda para lo que es la prevención y el manejo de las ideas suicidas. Muchas gracias, José, por este tiempito que nos has dado para grabar este podcast. Lo hemos querido hacer desde hace algunas semanas y hemos estado con problemas de tiempo. Se viene uno que incluso es más interesante, que lo estábamos preparando ahí entre especialistas, Rosalú desde Alemania, José desde Ecuador, para ver ahí desde los dos puntos de vista, y ya se los estoy adelantando, desde los dos puntos desde las dos culturas, desde los dos contextos, cómo se manejan
estos abordajes psicológicos, estos enfoques. Y eso ya se vendrá más adelante y esperemos que vengan muchos, muchos capítulos más. Palabras finales, José, antes de despedirnos. Sí. Bueno, si me permites hacer un poco de promoción gratis. Recuerden que las líneas de ayuda están justamente para las personas que necesitan hablar con alguien. ¿Ya? No vean a las líneas de ayuda como un proceso psicoterapéutico complejo y formal. Vean a la línea de ayuda como un espacio en el que me puedo desahogar, en el que puedo compartir con otra persona, con un desconocido, lo que realmente me preocupa. A veces el simple hecho de hablar me hace sentir mejor. Y las líneas de ayuda, sobre todo las que nosotros manejamos, es anónima. Entonces no tienen por qué preocuparse por la confidencialidad y la privacidad. Eso para nosotros es primordial y estamos ahí para escucharlos en cualquier momento. Si me das la oportunidad de hecho, poner en la descripción el número de teléfono de Animes sería genial para que ellos puedan contactarse. Nosotros atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos un equipo completamente capacitado en intervención en crisis, trauma y emergencias para abordar diferentes temáticas como depresión, ansiedad, duelo, estrés post-trauma, que pueden estar ahora más que nunca en esta emergencia sanitaria por COVID a flor de piel en las personas. Entonces les invitamos a que se den este espacio, se den esta oportunidad para hablar con alguien y sentirse mejor, ¿sí? Dedicarse unos minutos del día a ustedes, que estoy casi seguro que va a ser una experiencia enriquecedora para los que puedan darse esta oportunidad. Ok, entonces damos por finalizado el episodio de hoy. Muy agradecido, José, de nuevo por tu participación, por tu tiempo, y pues nos estaremos viendo en siguientes capítulos con todos ustedes. Déjennos sus comentarios, sus opiniones, suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos, con sus familiares, con todos sus contactos, para que nosotros podamos seguir haciendo contenido como este y pues les sirva como un apoyo y una información adicional sobre este apasionante tema que es la psicología. José, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Clever. Encantado. Listo, hasta la próxima entonces, nos vemos.